Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita de mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. En este barrio ni siquiera el edificio más emblemático ha tenido una historia libre de meandros. Eso de que a veces no se sepa muy bien dónde empiezan y terminan los puntos de las aguas tiene que ver con que durante mucho tiempo ni siquiera en los mapas se tomaron el trabajo de distinguir al barrio, que hacía parte de una parroquia con nombre de naturaleza más fría, la de las Nieves, una de las más grandes de Bogotá. Tan grande era que estaba dividida en las Nieves Occidental y las Nieves Oriental, que se comunicaban por el puente de las aguas, que no era entonces un barrio aparte. Pero en 1882 alcanzó los méritos suficientes para independizarse, entre los que se cuentan su amplia población, su iglesia y su convento. Se sabe que en el año 1600 se construyó una pequeña capilla en terrenos que eran extramuros de la ciudad, pues además de estar lejos de las primeras edificaciones, quedaba al otro lado del río San Francisco. Más de 60 años después, el presbítero Juan de Cotrina y Topete obtuvo permiso para construir la iglesia que sobrevive hasta hoy. Fue la devota María Arias de Ugarte quien le donó al presbítero 2000 patacones para que hiciera la sede de la congregación de San Felipe de Neri en Santa Fe, pero por cosas de la vida terminó entregándole el lugar a los dominicos que llegaron con su trasteo en 1665 y vieron cómo junto al convento iba tomando forma la iglesia que se terminó en 1690. Aunque contó desde el comienzo con todo el reconocimiento y privilegios de los templos de la orden y se convirtió en el edificio más representativo del barrio, expertos creen que la estructura no es muy significativa. Pedro María Ibáñez dijo que la iglesia de las aguas es de pobre arquitectura. Existe una efigie de la Virgen con el niño que no honra a su autor y no tiene frente a las vías públicas, pues está rodeado de modestas edificaciones particulares. No tiene sino una nave, carece de ornamentación arquitectónica y de cielo raso, de manera que se ve el encostillado que sostiene el tejado. Pese a no convencer a los más expertos, el templo tuvo una gran importancia desde el momento de su creación. En el convento llegaron a vivir 77 frailes, ninguno de los cuales dejó queja escrita por los defectos estéticos de la construcción. Además, el edificio sirvió bien para todos los propósitos que el destino le fue deparando. Sin importar el estado de la edificación y dejando de lado la discusión sobre sus cualidades estéticas, su utilidad resulta indudable. 102 años después de que se lograra terminar su construcción, cuando en Bogotá se propagó por quinta vez la peste, la iglesia funcionó como hospital para virulentos, luego hospital militar o de sangre, volvió a ser una cosa y la otra, y la ocuparon en esos oficios tanto el ejército expedicionario como los vencedores de la batalla de Boyacá, cuando tomó temporalmente el nombre de Hospital de Santa Librada, patrona del 20 de julio. Pero no destronó por mucho tiempo a Nuestra Señora de las Aguas, cuando a los enfermos se los llevaron para el San Juan de Dios, porque allí salía más barato tratarlos. Curioso destino que le heredó al San Juan, hoy también desfinanciado antes de la llegada de una nueva peste donde sus servicios plenos hubiesen sido tan pertinentes. En todo caso, Las Aguas siguió siendo un hospital que pasó a ser civil en 1865, cuando la Sociedad de San Vicente de Paúl lo compró. Le habían quitado el lugar a los curas con la desamortización de bienes de manos muertas. Entonces recibió desvalidos con el nombre de Asilo de San Javier, donde también se hicieron estudios sobre el tifo y la fiebre tifoidea, pero siempre acabó superado por la amplia capacidad del San Juan de Dios para atender las necesidades de salud de los más pobres. Por eso se decidió entonces que el convento y la iglesia se dedicaran a la educación. Para no alargar más la historia, el templo volvió a ser tal a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX fue objeto de múltiples restauraciones, inversiones y hasta ampliaciones, con la creación de la capilla en honor a San Antonio. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. A pesar de que se fue de allí con su familia en los años 50, la cabeza y el corazón de Germán Castañeda Rojas no abandonarán nunca el viejo barrio donde él y sus hermanos aprendieron a caminar. Él se atribuye una rebeldía innata que tal vez se debe a que, teniendo 8 años de edad, al padre Sotomayor le pareció que ya estaba muy grande para no haber hecho su primer sacramento, y convirtió su ceremonia de bautismo en un exorcismo cuando le gritó, "Sal, demonio, sal". Fue tal el susto que salió corriendo de la iglesia y se quedó para siempre en pecado.
No era su culpa que tuviera un mes de nacido cuando ocurrió el accidente que dejó de por vida en silla de ruedas a su padre y mandó al fondo de las preocupaciones la bautizada del niño. Muy pocos vecinos conocen el notorio devenir de la iglesia, pero la sienten suya. Al fin y al cabo allí se casaron, bautizaron hijos y nietos y hasta despidieron a los padres y abuelos. El cura Sotomayor tiene más renombre que Cotrina y Topete y sus exorcismos asustaban más que el espeluco de las aguas.